Gracias Padre en el día de hoy. Gracias por esta oportunidad más que nos da de reunirnos en tu nombre, donde podamos cantar estas alabanzas con una gran seguridad en nuestro corazón de que tú la estás recibiendo. Sabemos que tu palabra nos promete que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y por esa promesa nosotros entendemos que tú hoy has recibido estas alabanzas, esta expresión de nuestro corazón. Gracias por confortar nuestras vidas. Gracias por amarnos. En este momento que vamos a abocarnos a la meditación de tu palabra, te pedimos tu guianza santa y que todo lo que aquí tratemos, tu siervo, sea guiado por ti y que cada uno de los que va a escuchar esta meditación sea edificado en su mente y en su corazón. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a fluir en ella con la asistencia de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy tenemos una reflexión de la palabra de Dios, la cual está basada en el libro de Primera de Pedro capítulo 5 y la cual hemos titulado Consejo para la salud de la iglesia. Llámese consejo para cada uno de los que integramos la iglesia del Señor. Son consejos vitales. Dios en su misericordia inspiró personas para que pudieran escribir su voluntad, para que pudieran escribir sus instrucciones para cada una de las generaciones de los seres humanos, de las cuales nosotros somos una parte ya en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y este libro de Primera de Pedro, que ustedes saben que como cada libro de la Biblia, tiene unos oyentes iniciales que fueron los primeros que recibieron este escrito. En el caso de esta carta en particular de Primera de Pedro, los primeros oyentes de Primera de Pedro eran personas, era un pueblo de Dios que estaba sufriendo persecución y estaba sufriendo por esa persecución. Y dentro de esa persecución, el escritor de la primera y segunda de Pedro busca traer consolación, guiado por Dios, inspirado por Dios, escribe para traer consolación a este pueblo que sufre. Y eso es lo que hace Dios en su misericordia. Dios conoce su gente, Dios conoce los tiempos, conoce desde antes que las cosas sucedan, ya Dios las sabe. Y Dios tiene siempre un plan perfecto para mantener su amor y su gracia visible ante su gente. Entonces, en su misericordia, Dios ya tenía preparado a este siervo para que escribiera y trajera consuelo a este pueblo perseguido. Para nosotros hoy que escuchamos esta porción de Primera de Pedro, o este libro, son unos 5 capítulos en Primera de Pedro, son 5 capítulos solamente. Nosotros, cuando abordamos esta carta, quizás nuestro problema obviamente no es la persecución por ser cristianos, pero hay otras circunstancias que nos afectan. En el día de hoy nosotros podemos estar enfrentando un sufrimiento, un padecimiento que nos hace batallar con la fe que tenemos en Jesucristo. Confiamos en Dios, tenemos fe en Jesucristo, pero muchas veces batallamos para mantenernos firmes en esa fe. La fe está ahí, pero hay una esperanza que muchas veces se debilita. Hay un ánimo que muchas veces se baja y entra esas dudas normales que le entran al ser humano. Entonces Dios en su misericordia escribe e inspira esta carta y para poder guiarnos, para que poder nosotros darnos herramientas y para poder fortalecernos a vivir esta vida en el día de hoy sostenido en su gracia y en su poder. No sostenido nosotros en nuestras opiniones, no sostenido en nuestra fuerza, sino sostenido en su gracia y en su poder. La mayoría de las luchas de nosotros, los seres humanos, vienen por fracasos que tenemos permanentemente, vienen por frustraciones que tenemos de cosas no logradas o de cosas que no salieron como fueron o de circunstancias que llegaron inesperadas. Pero bajo el señorío de Dios, todas esas frustraciones, todos esos fracasos, todas esas dolencias, todas esas preocupaciones o ansiedades, como lo describe Pedro aquí en este capítulo 5, pueden ser manejadas con la ayuda del Señor. O sea, el secreto para nosotros en la vida cristiana es vivir una vida
donde nuestras fuerzas puedan estar no en nosotros ni en nuestras capacidades, sino en el poderío de Dios, en dejar nuestra vida ser gobernada por el gobierno de Jesucristo. Eso es lo que aquí Dios está tratando de enseñarnos en el día de hoy a nosotros a través de este capítulo 5 de Primera de Pedro. Es fácil servir a Dios, es fácil decir que estamos en Dios cuando todo va bien. Ahora, cuando hay dificultades, ahí se prueba nuestra fe. Nuestra fe es probada. O sea que cuando los tiempos son buenos, no nos cuesta mucho mantenernos en fe y en victoria. Estamos bien, estamos en victoria, estamos en fe. Cuando estamos en momentos difíciles, donde no sabemos para dónde va el barco, donde no sabemos cuáles son las circunstancias que vamos a enfrentar, ahí entonces nuestra fe se tambalea. Y eso Dios lo sabe y por eso nos instruye. Hay momentos y circunstancias en donde somos abrumados, hay momentos y circunstancias donde nuestra fe mengua y donde nuestra vida se ve abatida. Y Dios quiere que permanezcamos en Él. Por eso, si en este momento es la circunstancia tuya, de cualquiera de los que verán esta meditación, te exhorto en este momento a que escuches la voz de Dios a través de su palabra y puedas recibir lo que Dios promete y puedas recibir lo que Dios instruye, la instrucción de Dios para que puedas vivir una vida fortalecida. Es el deseo de Dios que nosotros podamos usar nuestras dificultades para vivir una vida fortalecida en Cristo. El trabajo del enemigo de nuestras almas, llámese, como dice Pedro también aquí en su capítulo 5, llámese Satanás, es usar las dificultades para destruirnos. Cuando Dios permite las dificultades en nuestras vidas para fortalecernos. Y eso no se nos puede olvidar nunca. Los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, las dificultades no vienen para destruirnos, vienen para fortalecernos en el Señor, para transformar nuestro carácter, para llevarnos a otro terreno de nuestras vidas. Ahora, el enemigo de nuestras almas, su plan es siempre ponernos ceguera y su plan siempre va a ser desviarnos la atención y hacernos creer que eso viene para destruirnos. Y aquí en este pasaje de Primera de Pedro que vamos a leer, lo tienen ahí en la pantalla, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 al 10, pero yo voy a leer desde el 1 al 11, vamos a leer y vamos a ver lo que nos dice la Biblia y vamos a sacar de aquí algunas puntualizaciones y consejos que el Señor nos da. Dice la Biblia, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, aquí hablando el escritor de Primera de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, a las personas, a la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo propio. Aquí le está hablando a los que dirigen, básicamente a los pastores, con qué tipo de actitud deben pastorear el pueblo. Dice, sino con ánimo pronto, versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para ellos, para la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí ahora viene un consejo para los jóvenes. Igualmente, jóvenes, versículo 5, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios, sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, se están cumpliendo también en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca hasta Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta porción que acabamos de leer, dentro de las recomendaciones que hace aquí la palabra de Dios, que hace el escritor de Primera de Pedro, para que nosotros podamos estar firmes, hay una primera advertencia que nos da. Nos dice a nosotros, si comenzamos leyendo aquí en el versículo 6, nos dice que nos humillemos y nos da razones para esa humillación. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. O sea, nosotros, cuando leemos esta palabra, el concepto que tenemos en el tiempo actual de la palabra humillación es algo donde a ti te ultrajan, es donde a ti te vulneran tu dignidad como persona. Ese es el concepto regular que tenemos de la palabra humillación en el mundo secular. Pero en el plano de la Biblia, en el plano de lo que está hablando aquí, Primera de Pedro 5, la humillación es una voluntad doblegada hacia Dios. Nos está diciendo: dobleguen su voluntad hacia Dios, entréguenle su voluntad a Dios. Porque para nosotros hay cosas que llegan a nuestra vida como un instrumento de humillación. Y ese instrumento de humillación, como decíamos hace un rato, pueden ser circunstancias. Para ti y para mí, Dios utiliza frustraciones de nuestra vida diaria para podernos doblegar el carácter y ayudarnos a formar un carácter fortalecido en Jesucristo. A veces esas circunstancias pueden ser personas que Dios permite a nuestro alrededor, personas difíciles, de carácter difícil, personas que tienen situaciones, forma de ser, que a veces nosotros se nos hace un poquito cuesta arriba bregar con ellos. A veces eso puede ser también pérdidas, un ser querido, podemos perder un ser querido, alguien que amamos, o perder un bien que tenemos por circunstancias que nos llegaron, pérdida de algo material. O sea, pero cual sea la circunstancia, sea cual sea esos padecimientos que nos lleguen, nosotros debemos siempre recordar que Dios utiliza este tipo de circunstancias para fortalecer nuestro carácter en Jesucristo, no para dañarnos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, nuestra fe se debilita muchas veces. Y eso no es porque uno sea más espiritual que el otro. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, en su condición de hombre, como Dios y como hombre y como Dios, cuando fue a la cruz y sintió el peso del pecado de la humanidad en ese momento en la cruz, Él clamó al Padre sintiendo el abandono del Padre. Y previo a la cruz, Él le pidió al Señor que le evitara pasar por ese trago amargo de sentir el pecado de la humanidad sobre Él, porque Jesucristo fue santo, 3 veces santo. O sea que vemos en el mismo Señor un ejemplo de momentos de debilidad. Vemos un ejemplo de debilidad en la que también el mismo Señor Jesucristo fue en el momento que se encontró ante la muerte de un amigo, su amigo Lázaro. Dice la Biblia que Jesucristo lloró. Lloró porque aunque Él, siendo Dios, sabía cuál era la esperanza para Lázaro, de que iba a resucitar en gloria un día, en el momento de ver esa partida física de su amigo, como hombre, Él lloró. O sea que esos momentos de debilidad son cosas que vamos a vivir todos los seres humanos en esta tierra. Esos momentos de sentirnos desanimados, de sentirnos tristes, de sentirnos desesperanzados, son momentos que los vamos a vivir. Pero ahí es donde entra la humillación. Cuando yo reconozco mi incapacidad, cuando yo reconozco mi limitación,
y mi necesidad de Dios. Dios permite estas circunstancias para que podamos reconocerlo a Él en nuestras vidas, para que podamos vivir vidas en una verdadera dependencia de Él, para que no nos confiemos de nuestras capacidades. Hay personas que tienen una autoestima elevada, que tienen capacidad de resolver problemas, hay personas que tienen capacidad de aguantar estrés, pero nada de eso es suficiente. Y peor aún, cuando la persona tiene esas capacidades, se confía y cree que puede. Entonces se le puede convertir eso en una piedra de tropiezo para reconocer a Dios en su vida. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es la dependencia que debemos tener hacia Él. Y que cuando lleguen circunstancias donde nosotros nos sentimos vulnerables, humillemos nuestro carácter, nuestro ego, nuestro ser a Dios. Y dependamos de Él. Señor, yo no sé cómo voy a resolver esta circunstancia. Yo no sé por qué esto llegó a mi vida. Yo no sé cómo voy a resolver esto. Pero yo me entrego a ti, mi Dios. Guíame, susténtame, dame sabiduría, dame la capacidad para lidiar con esto, de forma que edifique mi vida y que glorifique tu nombre. Entonces el cristiano debe aprender a humillarse. Lo que está diciendo la Biblia aquí es, el consejo que está dando es, humillémonos delante de Dios. Sea porque llegó una circunstancia difícil, sea porque le fallamos a Dios de alguna manera, humillémonos a Dios. Es humillarse, es tener la capacidad de ir con humildad y decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí como tú quieras. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, o sea, cuando usted ama a Dios, Dios tiene un completo cuidado de usted. Y eso nunca se nos puede olvidar. Y todavía usted esté luchando con algo hoy, mañana, pasado, si su corazón ama a Dios, si usted está consciente que usted ama a Dios, si usted cumple los requisitos que dice la Biblia para una persona que ama a Dios, tenga claro que Dios tiene cuidado de cada detalle de su vida. Muchas veces el proceso se alarga más, ¿sabe por qué? Por nosotros mismos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en un trayecto que lo pudo haber caminado en poco tiempo, duró 40 años. ¿Por qué? Por un corazón endurecido, por rebeldía contra Dios. Entonces nosotros muchas veces alargamos ese proceso. Un proceso que lo podemos vivir de una manera temporal, corta, si nos humillamos a Dios, lo prolongamos y dura meses, años, porque nuestro ego se mantiene a flote y queremos mantener una lucha contra Dios. Y es la ignorancia, es la soberbia más grande que puede cometer un ser humano, luchar contra Dios. Nuestras vidas deben estar rendidas a Dios. Humildad significa aceptar que cuando amamos a Dios y que Dios permite que circunstancias lleguen a nuestra vida, aún las que no entendemos, cuando amamos a Dios, nosotros vamos a doblegar nuestro corazón a Dios en humillación y le decimos, Señor, una vez más, aquí estoy. Haz de mí como tú quieras. Dependo de ti, mi Dios. Y así mismo dice aquí, en este versículo 7 de Primera de Pedro 5, ayúdame a depender de ti. Humillarse a Dios es pedirle a Dios que nos ayude a depender de Él, que nos enseñe a hacer su voluntad. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Dice el versículo 7, si leemos en el versículo 7 aquí de Primera de Pedro 5, escuchad, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Las cosas que me preocupan, las cosas que no entiendo, las cosas con las cuales yo me debato, debo llevarlas a Dios. Señor, aquí está. Tú tienes cuidado de mí. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí. Y esto que me está preocupando, yo lo traigo a ti. Tú dices en tu palabra y tú prometes aquí en Primera de Pedro 5 que tú tienes cuidado de mí, que soy tu hijo. Ahora yo llevo esta carga que me gobierna y que me calcome y que me está controlando mi vida. Yo la llevo ante ti y la entrego a ti, mi Dios.
El orgullo no es solamente algo de pretender mostrar cosas materiales. Hay un orgullo también en cuanto a la voluntad. Mantener una voluntad en contra de Dios es una actitud orgullosa. Es una actitud de rebeldía. Humillarse y depender de Dios es entregar nuestra voluntad a Dios. Cuando leemos en el libro de Salmo 55, capítulo 22, el libro de Salmo lo dice de esta manera, exhortándonos a nosotros a cómo debemos nosotros depositar esas cosas que nos controlan y que no nos dejan estar en paz con Dios. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá que el justo tambalee para siempre. El justo, el Hijo de Dios, el que ama a Dios, puede tambalear en un momento, cuando la carga lo está haciendo sentir el peso. Pero cuando el Hijo de Dios echa esa carga sobre Dios, dice la Biblia aquí en el Salmo 55, 22, que el Señor no permitirá que el justo tambalee para siempre. Y ustedes saben lo que es tambalearse. Es estar firme en una posición y comenzar a moverse de una manera inestable. No permitirá que el justo tambalee para siempre. Nosotros debemos abrazar la promesa de Dios. Aquí no es si yo conozco, he escuchado de Dios, sino que yo le he creído a Dios. Yo creo en Dios. Yo tengo una relación con Dios. Y yo tengo una vida que le pertenece a Dios y una vida que depende de Dios. El domingo pasado, en la predicación, hablábamos sobre la necesidad y la bendición de conocer a Cristo. Cuando nosotros entendemos esa necesidad y abrazamos al Señor como nuestro Señor, suplimos esa necesidad. Y esa necesidad la suplimos de esta manera, echando nuestras cargas sobre el Señor. No porque somos irresponsables, sino porque es que el mismo Dios nos lo está pidiendo en su palabra. Tráeme tus cargas, deposítala en mí. Tráemela. Pero nosotros entonces queremos, en una actitud muy carnal, luchar con nuestras propias fuerzas. Y lo que hacemos es que nos debilitamos. Y lo que hacemos es que nos morimos. Porque con lo que estamos luchando es más poderoso que nosotros. No tenemos la capacidad humana de luchar con ciertas cargas que solamente Dios en su misericordia la puede llevar por nosotros. Mientras la humanidad nos hace ver a nosotros el tamaño de la situación, Dios nos hace ver lo diminuto que es en sus manos. Mientras nosotros podemos ver la humildad como algo que nos humilla, Dios ve esa humildad como algo que nos engrandece. La humildad no es una apariencia. A veces hay personas que pueden tener una apariencia sencilla en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de manejarse, y son más soberbios y orgullosos que cualquier otra persona que anda bien vestido. No es una forma. La humildad es una actitud del corazón. Una actitud que glorifica a Dios, que eleva la vida del ser que porta con él esa actitud y que glorifica a Dios para aquellos que son hijos de Dios. Dios nos invita a nosotros a depender de Él. Y depender del Señor significa que en lugar de luchar con mis preocupaciones y alimentar mis ansiedades, yo la voy a depositar en el Señor, el cual promete que me sostendrá. Porque Él, dice la Biblia, se preocupa por mí. Si volvemos al versículo 7, vemos que dice en el final del versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se preocupa por cada detalle de sus hijos. A Dios no se le escapa un solo detalle de la vida de un hijo suyo. Dios se preocupa por nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios, doblegamos nuestra vida a Dios y entendemos que Dios tiene cuidado de lo más mínimo nuestro, cualquier cosa que llegue a nuestra vida, nosotros la entendemos como parte del plan de Dios. Porque el que gobierna mi vida, todo mi ser, no se le escapa un detalle y tiene cuidado de mí.
Dice la Biblia que el ángel de Jehová, o sea, el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios cubre a su gente y los defiende. O sea, que no hay circunstancias que puedan llegar a nuestras vidas que Dios no tenga cuidado de ella. El enemigo de nuestras almas puede tratar de traernos ceguera, pero nuestra confianza, nuestra fe nunca debe menguar. Y para que esa fe se mantenga firme, sostenida y sólida en el Señor, debemos tener una actitud de humildad y de dependencia en el Señor. Humildad y dependencia en Dios, humillación a Dios, donde nosotros doblegamos nuestro ser y le decimos: Señor, ayúdame, no entiendo esto. Dame la sabiduría, dame la capacidad para lidiar con esto de forma que glorifique tu nombre y que engrandezca tu propósito, porque yo sé como hijo tuyo, como hija tuya, que en esto tienes un propósito. Cuando nosotros actuamos de esta manera, cuando nosotros actuamos en esa dependencia y humillándonos a Dios, nosotros podemos entonces ser vigilantes, como dice el versículo número 8. Estar alerta, vigilante. Miren lo que dice el versículo 8. Sed sobrios. Cuando yo oigo la palabra sobrio, digo, ¿y qué es lo contrario de la sobriedad? Una persona sobria es una persona con la cabeza bien puesta, una persona que está en sus cabales. Una persona que no está sobria, usualmente lo relacionamos con un borracho, una persona que está borracha. Pero también una persona que no está sobria es una persona que no está en sus cabales, que no está actuando correctamente con los parámetros sociales y que se han determinado para que un individuo se maneje. Entonces, sé sobrio y velad. Cuando nosotros tenemos la actitud de dependencia y de humildad en el Señor, entonces tenemos la capacidad de mantenernos vigilantes. ¿Y sabe por qué debemos mantenernos vigilantes? Pues aquí mismo dice la Biblia que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, lo llama literalmente, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabía usted que nosotros muchas veces nos ponemos en bandeja de plata al enemigo? Nos le ponemos en bandeja con la actitud que tomamos para que nos devore. Y tratamos de salir del redil. Entonces la Biblia aquí nos está advirtiendo: miren, sean sobrios, tengan la cabeza bien puesta y mantengan sus ojos abiertos. Sean sobrios y velen, cuiden. Porque el adversario anda buscando a quien devorar. O sea, el que se descuidó, él le va a dar duro. Usted se ha fijado cuando bueno, aquí no bregamos con eso, pero yo sé que muchas personas así de sus países de origen saben lo que son rebaños. Los rebaños de ovejas tienen un pastor que las va guiando por un sendero, por un camino, porque hay animales feroces, hay lobos que se la quieren comer. Y ese pastor va llevándola por un camino seguro y espantando cualquier animal que quiera venir a hacerle daño a su rebaño. La figura del pastor que la Biblia usa, por eso la Biblia usa la figura del pastor y del rebaño, porque a nosotros nos compara con ese rebaño donde Jesucristo, como el gran pastor, va llevándonos por lugares seguros, por lugares donde estemos protegidos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos queremos salir del rebaño, nos queremos salir del camino que el Señor nos traza. Y eso hace que cuando nos salimos de ese camino, el adversario, el diablo, venga con toda facilidad a ripiarnos, a devorarnos. Y lo que la Biblia nos está diciendo ahora, miren, ¿saben ustedes, mis hijos? A través de 1 de Pedro, manténganse vigilantes, activos, mantengan sus ojos, mantengan la vigilancia, porque el diablo, su trabajo es 24 horas, 7 días a la semana, estar pendiente de cómo va a destruir a los hijos de Dios. Su trabajo es hacer daño. Y Dios en su misericordia tiene todos los mensajes por todos los lados para mantenernos nosotros de pie, atados a Él y sostenidos a Él. Seamos sobrios, utilizando la imagen de un león rugiente
para ilustrar el trabajo de Satanás. Un hambriento, loco que alguien se equivoque, para agarrarlo ahí mismo y devorarlo. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que son de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que es del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, o sea, no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo con sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay cosas que son pecado y que son lucha, no es porque sean malas a la satisfacción del humano, es porque satisfacen al humano. Por eso son luchas, porque si no fuera así, no hubiera por qué luchar. Si algo no me satisface, si algo no me atrae, no fuera una lucha. Porque eso para mí es insignificante. Es una lucha porque es significante para mí. Sean cosas de la carne, sean cosas de cualquier tipo de pecado. Sea el orgullo, sea... Porque por eso comienza hablando de la humildad acá. Porque es usualmente lo que controla al ser humano. Y por eso Juan aquí, en esta porción de primera de Juan 2, nos especifica claramente, con detalles, lo que viene de Dios y lo que viene del mundo. Y cuando nosotros nos inclinamos para el lado de lo que no viene de Dios, entonces trae en nosotros un desánimo. Nos desanima. ¿Y el desánimo cómo se expresa? Tristeza, depresión, amargura, falta de voluntad, falta hasta deseo de vivir en mucha gente. Una persona desanimada se le va la motivación. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Que el diablo, a través del desánimo, busca hacernos a nosotros cuestionar si vale la pena vivir para Cristo, si vale la pena vivir en Dios. El libro de Salmos, en su capítulo 73, versículos 2 y 3, dice el salmista, para expresarlo de alguna manera, dice: pero en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies, por poco se desvanecieron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y vi la prosperidad de los impíos. Muchas veces nosotros vemos personas que no le sirven a Dios y vemos una aparente prosperidad en lo que hacen. O personas que están haciendo las cosas incorrectas y vemos que le está saliendo bien ante lo que se puede ver. Y ahí es donde nuestra fe y nuestra humildad debe estar puesta y nuestra dependencia debe estar puesta en Dios. Para que nada de terrenal nos nuble a nosotros nuestra visión de quién es Dios y por dónde Dios quiere que yo camine. Que nada nos nuble, que nada nos desvíe. El diablo siempre procura que nosotros tengamos un compadecimiento de nosotros. Pobre yo. Yo haciendo lo correcto y mira cómo me está pasando estas cosas. O yo, mira, que siempre procura que nos victimicemos. Que nosotros nos sintamos la víctima y que nos desenfoquemos de Cristo cuando no es lo que nos enseña la Biblia. Por eso debemos estar siempre alerta y resistir firmemente para que podamos permanecer en nuestra fe. Estar con los ojos abiertos, alerta, ser tenaces, como lo dice el versículo 9. Cuando leemos en este versículo 9, aquí de 1 de Pedro 5, dice la Biblia: al cual resistid firmes. O sea, está hablando, recuerden que el 8 está hablando de resistir al diablo, que anda buscando a quien devorar. Dice el 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Resistir cómo? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que nosotros estamos viviendo en nuestro contexto de vida aquí, donde nos ha tocado a nosotros ejercitar nuestra fe como creyentes, no es ajeno a lo que está viviendo una persona en nuestros países de origen, o en Europa, o en Asia. Los padecimientos de los cristianos son padecimientos estándares
en sentido general en todos los lugares. Hay particularidades de luchas que tienen los pueblos, pero en general las luchas en cuanto a la humillación, dependencia de Dios, el desánimo, todo esto es algo que es colectivo para los hijos de Dios. Es algo que se brega con eso en todos los lugares. Cuando aprendemos a depender de Dios y a estar alerta contra las acechanzas del diablo, nos mantenemos firmes. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Un breve esbozo de lo que dice Efesios 6. Nos dice que tenemos el escudo de la fe, o sea, nuestra protección. ¿Ustedes saben lo que es un escudo? Tenemos el escudo de la fe y habiéndonos puesto toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La fe en Jesucristo, la dependencia en Dios a través de Jesucristo nos hace a nosotros tener un escudo que se llama la fe. Y eso nos hace mantener firmes contra las acechanzas. El diablo no es un pájaro con cacho como lo pintan. Es un ser que brega en las emociones, en la mente del ser humano. Y que sabe perfectamente porque es sobrenatural. Y usted y yo no somos sobrenaturales. Él sabe perfectamente lo que está haciendo y tiene más poder que nosotros en nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos poder en Cristo, pero Él tiene un poder sobrenatural mucho más allá del nuestro, que solamente puede ser vencido con el poder de Dios. Entonces con eso no podemos jugar, porque nos va a destruir. Nos va a destruir, nos va a consumir. Y como creyente debemos saber, como dice en el libro de Efesios en su capítulo 6, que tenemos el escudo de la fe. La fe la tenemos en Jesucristo para poder vivir en esta tierra de manera que sintamos protección. Y esa protección la vamos a sentir en la manera que nosotros dependamos de Dios, humillemos nuestro ser a Dios y podamos venir en obediencia aún en las cosas que no entendemos y vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Santiago capítulo 4, versículo 7 lo dice de esta manera. Sosteneos pues a Dios, pero resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios y resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Yo no puedo resistir al diablo en mis fuerzas, pero en el poder de Dios sí. Y cuando yo lo resisto en el poder de Dios, él va a huir de mí. En mi poder no, mi poder me va a llevar entre los pies, pero en el poder de Dios no. En el poder de Dios Él va a huir de mí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando yo me someto a Dios, el enemigo no tiene ninguna participación en mi vida, porque yo estoy cubierto bajo la poderosa mano de Dios. No importa lo que los ojos humanos estén viendo, yo estoy cubierto por el poder sobrenatural de Dios. Por el Dios de Dios y Señor de señores. Así que debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Y eso es lo que aquí, Primera de Pedro en capítulo 5 nos dice, que resistamos al diablo con una fe firme. Y una fe firme no es que yo diga, sí, yo tengo una fe firme. No, es que yo me someta a lo que la Biblia establece para poder mantener una fe firme. A lo que la Biblia dice que yo debo tener para poder mantener una fe firme. Cuando nuestra fe es fuerte, cuando nuestra confianza está en Dios y es inquebrantable, es cuando hemos entregado la batalla al Señor. Soltemos las batallas. No luchemos con cosas que no podemos. Entreguemos eso a Dios. Esas ansiedades que dice aquí Primera de Pedro, vamos a entregarlas al Señor. No tratemos de luchar con algo que al final nos va a consumir. Aprendamos a descansar en Dios y seamos humildes para entregar nuestra voluntad a Dios. La Biblia nos da ejemplo de todo esto. Cuando David se enfrentó a Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, dijo, la batalla es del Señor. Goliat era un gigante, un guerrero que los ejércitos le tenían miedo, temblaban ante Goliat. David era un pitufito, chiquito, un hombre de cuerpo pequeño, que inclusive cuando quisieron ponerle las armaduras de un soldado, le quedaban grandes. Y David dijo, no, yo voy, porque la batalla no es mía, la batalla es del Señor.
Hay luchas que usted tiene, que usted ve que eso se lo va a comer a usted. Esto me aplasta a mí, porque es demasiado para mí, yo con eso no puedo. Entienda que hay batallas que no son nuestras. El ejemplo que nos da la Biblia aquí de David es que al enfrentar un gigante, una situación difícil, donde nadie quería entrarle mano a la situación porque le tenían miedo, él dijo, no, yo voy porque la batalla es del Señor. De la misma manera Moisés, cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo, miren lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 14. Moisés, cuando fue a cruzar el Mar Rojo, que venía ese ejército de Faraón detrás del pueblo, un ejército armado, con un pobre pueblo a pie, con un paquete de tereque en la mano, que no tenía nada con qué defenderse. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo Moisés? Moisés les dijo a los israelitas, el Señor peleará por vosotros. No tengan miedo. Vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Vamos a atravesar ese mar. Olvídense de ese ejército que viene atrás. Corran, eso sí. No se paren. Pero corran, porque el Señor peleará por vosotros. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos no sabían. Ahora, cuando Dios abrió ese mar, lo partió en dos. Ellos fueron cruzando y el ejército venía detrás de ellos. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente ellos cruzaron y llegaron a la otra orilla. ¿Qué hizo el Señor? Juntó las aguas y se ahogó todo el mundo. Soldado, caballo, ese fue todo el mundo. Si ellos se detienen por miedo a pensar, ya no, ya, que nos maten ya, porque ya, no vamos a poder con esta gente. Lo matan ahí. Pero ellos obedecieron y Moisés, como un hombre de Dios, estando ahí para guiar a ese pueblo, que consultaba a Dios para cada decisión, le dijo, no tengan miedo, porque el Señor peleará nuestra batalla. Punto. Cuando ustedes son hijos de Dios y se encuentran en circunstancias difíciles, sepa usted que el Señor pelea sus batallas. No importa lo que usted esté mirando, Dios pelea sus batallas. Y es una promesa que Dios hace aquí en su palabra. Resistamos al diablo y mantengámonos firmes en la fe. No cedamos al desánimo. No nos dejemos nosotros debilitar por el enemigo de nuestras almas. Mantengámonos firmes, preparados para lo que vendrá. Como dice aquí en este versículo 9 y 10, los últimos ya, con esto concluimos, que estemos preparados. Estemos preparados. ¿Preparados para qué? Para la persecución que viene a nuestras vidas. Hay muchas cosas que son persecuciones. Y tenemos que estar alerta de que en esta tierra, mientras estemos aquí, vamos a luchar con muchas cosas. Mire cómo lo ilustra aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo hablándole a Timoteo, instruyendo a un joven en la fe, un joven que va a guiar un pueblo de Dios. Le dice, Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, todos los que quieren vivir agradando a Dios, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y la persecución se manifiesta de muchas maneras. Todo el que quiere vivir en Dios va a sufrir persecución. Y la persecución puede ser algo mental, algún deseo, puede ser algo que en su voluntad está luchando con usted. Van a ser muchas cosas, la rebeldía de un familiar, de un hijo, las circunstancias dentro de la iglesia local. Todo el que desea agradar a Dios va a recibir persecución. O sea, que no crea usted que va a ser un paraíso. Hay una advertencia. Cuando nosotros mantenemos momentos difíciles, nos mantenemos más alerta. Cuando usted va a cazar un animal que es difícil de agarrar, usted busca la forma de que él se sienta confiado para agarrarlo. Así somos nosotros. La mayoría de personas que han sido sorprendidos, siendo personas veteranas en lo que hacen, ha sido en momentos donde se han confiado. David fue sorprendido y cayó en el error más grave de su vida en el momento que se confió. Salomón fue el hombre más sabio que pisó la tierra, dice la Biblia, y en el momento que se confió por ser un hombre sabio y se dejó arrastrar de sus pasiones, también cayó. Cada vez que nosotros nos confiamos de nuestras capacidades,
para manejar las cosas y obviamos a Dios, entramos en un terreno de desobediencia, en un terreno de petulancia, en un terreno de soberbia delante de Dios. Y eso nos trae consecuencias, eso nos derrumba, eso nos derrota. Y concluyo con estas palabras que terminan esta porción bíblica diciendo que nos mantengamos en un área de seguridad. Porque dice la Biblia aquí que tenemos la promesa de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y ese propósito va a ser perfeccionarnos a través de lo que vivimos, confirmarnos, o sea, va a hacer que nosotros nos mantengamos firmes, resueltos y determinados a mantener firme nuestra fe, va a fortalecernos en nuestro momento de debilidad y va a establecernos sobre un fundamento firme para que cada vez más estemos más sólidos en nuestra vida en esta tierra. Mis hermanos y amigos, yo te hago una pregunta y con esto concluyo. ¿Qué tú estás atravesando en este momento de tu vida? ¿Qué tú estás atravesando que tú sientes que es más grande que tú? No luches más contra eso. No luches más contra eso que te está produciendo ansiedad, que te está produciendo dificultad. Deja que Dios use estas cosas. Humíllate a Dios. Y deja que Dios haga contigo como Él quiera. Y deja que Dios haga de ti de acuerdo a su propósito. Aprende a depender más de Él. Suelta la carga, entrégala a Dios, humilla tu vida a tu Creador. Y a los que han creído en Jesucristo, humilla tu vida a tu Dios y a tu Señor. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, muchas gracias. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por tu promesa. Gracias, mi Dios, por traer a tu pueblo la necesidad que tú conoces. Nosotros transmitimos tu palabra, pero tú conoces los pensamientos, tú conoces el corazón, tú conoces las necesidades de cada persona que te ama, que te sirve, y aún aquellos que han de conocerte. Mi Dios, es nuestra oración en este momento suplicarte que tú termines la obra en cada corazón. Que todo lo que estamos aquí expuestos a esta tu palabra, podamos cada vez más humillarnos a ti, aprender a depender de ti, mantenernos firmes, vigilantes, doblegando nuestra voluntad, nuestra mente y nuestros corazones cada vez más a ti, que eres nuestro Dios. Gracias por tu misericordia que nos cubre cada día. Gracias por tu amor por el cual podemos nosotros disfrutar de esta protección, esta bendición y de esta extensión que tú sigues y tú sigues y tú sigues siempre siendo por nosotros, trayéndonos las alertas necesarias para que nosotros nos mantengamos firmes y nos mantengamos en terreno seguro. Gracias, Dios. Gracias por tanto amor, un amor que no merecemos. Ayúdanos, mi Dios, a serte fieles. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos a disfrutar de la paz que tú nos regalaste en Jesucristo. En el nombre en el cual oramos en este momento. Amén.